Pauta de Análisis en la 100.5. Son 8:07 de la mañana y les decíamos, la expectativa está en esta cuenta pública, la primera del presidente José Antonio Kast. Se plantea, se espera, ¿no es cierto?, que el tema de la seguridad sea un tema bien central, pero lo que él decía en la entrevista del Mercurio del día ayer domingo, él decía, las personas tenían una expectativa muy alta, por eso quiero hacer un llamado a la esperanza. Esa palabra probablemente marque el tono de fondo de esta cuenta pública que estaremos además en transmisión especial aquí en Radio Pauta, y probablemente también se despliegue más claramente cuáles van a ser los objetivos centrales, los desafíos, ¿no es cierto?, que tendrá en esta segunda fase o segundo tiempo el gobierno de José Antonio Kast. Chile cuenta con todos. Pareciera ser que ese va a ser el eslogan de esta nueva etapa. Chile cuenta con todos. Un llamado a la unidad, un llamado a la esperanza, un cambio de tono, finalmente, ¿no es cierto?, es el que el presidente quisiera hacer en esta cuenta pública, según sabemos hasta ahora. Es complicado cuando tú quieres o se espera que muchas cosas las resuelvas con una sola acción, que sería aquí la cuenta pública, ¿no? Eso abriga muchas expectativas y cuando eso ocurre es muy difícil a todos cumplir la expectativa porque son poco medibles, son muy grandes y eso probablemente a los presidentes de la República en general les pone una tarea, es decir, en una hora arreglar o en gran parte arreglar y calmar a muchas cabezas, ¿no? Muchas personas y colores políticos. Vamos a preguntar su interpretación de lo que se viene a amigo de la casa, Cristian Valdivieso, director de Criteria, que lo tenemos conectado con nosotros. Cristian, qué gusto poder volver a escucharte. Claudia y Gerardo, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buen día, Claudia, Gerardo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo Muy estás, buenos días. Cristian, bueno, ya iremos un poco a los estudios de opinión, a las tendencias, a lo que está marcando, expresando la opinión pública, pero con eso en mente y la expectativa de esta cuenta pública, ¿qué es lo que crees tú que se juega para instalar, digamos, el gobierno en esto que algunos ministros han hablado, ¿no es cierto?, como del segundo tiempo? Se lo escuchaba al biministro Claudio Alvarado. ¿Tiene que el gobierno marcar un segundo tiempo y, digamos, con qué bajadas comunicacionales, a tu juicio? A ver, yo creo que más que un segundo tiempo el gobierno se juega un reimpulso y el fin del periodo de instalación, ¿no? Yo creo que poner el segundo tiempo es poner una expectativa muy alta y además ponerse en una posición compleja porque el segundo tiempo en algún minuto va a venir. Yo creo que todavía no ha venido. Aquí lo que hubo fue un ajuste de gabinete importante, pero más bien un reconocimiento, una suerte de error de diseño del gobierno, pero en rigor no hubo un segundo tiempo. Un segundo tiempo supone la entrada con más fuerza, o supondrá en su minuto la entrada con más fuerza de los partidos políticos, supondrá que el círculo íntimo del presidente empiece a perder cierta fuerza y nada de eso cambió con el cambio de gabinete, o sea, no se modificó. Entonces yo creo que el gobierno se juega recuperar la credibilidad que generó en campaña, ahora ya desde el gobierno. Y por lo tanto esta es una primera cuenta pública que más que cuenta pública de lo que ha hecho, el gobierno lo que va a contar es lo que tiene en mente hacer, y evidentemente va a decir cosas que ha hecho porque hay una... eso es inevitable, pero esencialmente el gobierno tiene que contar cuál es el relato, el proyecto de país que quiere desde el gobierno, porque eso no ha quedado claro. Sí, ¿por qué crees tú que no lo logró instalar? ¿Por qué no logró cuajar? ¿Por qué no logró aterrizar ese discurso, esa narrativa en un presidente como José Antonio Kast que ganó casi con un 58%, es decir, que ganó robustamente? ¿Qué habrá sido lo que no permite que ese relato inicial con el que llega no esté generando en la ciudadanía una gran adhesión? La última encuesta de Criteria entregada el día de ayer mostraba que el presidente, retrocedió un punto, ya tampoco es tanto, pero su desaprobación subió de un 49% a un 53%, es decir, volvió al mismo nivel antes del cambio de gabinete. Claro. No, yo creo que por eso digo, hablo del término del periodo de instalación, porque hasta ahora lo que hemos visto es que el gobierno ha seguido, en lo grueso, aquí es fácil mirar de estas cosas desde afuera, pero en lo grueso ha seguido gobernando en una lógica de campaña, con un relato de un gobierno de emergencia que ya ejerciendo el poder o tocando la guitarra, como se dice, es difícil de sostener, y por lo tanto, en este momento, el día de hoy, la cuenta pública lo que va a hacer, pienso, es contarle al país efectivamente cuál es su proyecto concreto de gobierno más allá del llamado de emergencia. Durante los primeros 2 meses y medio, hasta esta cuenta pública,
el gobierno siempre insistió en que el relato de la emergencia podía darle una narrativa de gobierno de mediano a largo plazo. Y yo siempre fui bastante dudoso al respecto, porque la emergencia era un muy buen concepto, un eslogan de campaña, pero no te ayuda a gobernar, porque la emergencia es vivir todo el tiempo con la adrenalina a tope, con el cortisol Desatado. arriba, claro, exactamente, desatado, y por lo tanto tú tienes que estar permanentemente mirando cosas que hagan suponer que la emergencia va pasando. Y lo que nosotros tenemos es una noticia en desarrollo, un país que quiere recuperar la esperanza, que quiere recuperar la posibilidad de que efectivamente el crecimiento, la seguridad y todas aquellas cosas por las que la gente votó se vayan dando en el tiempo, y eso requiere una gestión de mediano y largo plazo y no solo eslóganes. Entonces yo creo que el gobierno aquí, si yo lo tuviera que poner en un eslogan, ¿no? Decimos en una cuña, tiene la posibilidad al término del periodo de instalación de terminar con el eslogan de la emergencia y empezar con su proyecto de gobierno. Y Cristian Valdivieso, las cuentas públicas, yo decía en la introducción, se ven con demasiada quizás expectativa, se evalúan casi como puntos de reinicio, es como resetear un computador, dejar el botón apretado así que arranque de nuevo. Pasa eso habitualmente y no sé si cumplen con esas expectativas, porque las expectativas son difíciles de medir, todos piden o esperan grandes cosas y a veces no sucede. Sí, yo creo que las cuentas públicas son hoy día un hito, aunque suene duro, pero son un hito más político que un hito ciudadano, ¿ya? En la medida que, a pesar de que hoy día la cuenta pública está disponible en todas las plataformas y es muy difícil no enterarse de la cuenta pública, el nivel de implicación que tiene la sociedad y las expectativas que se depositan en general son bajas. Es decir, la gente va mirando los gobiernos en el transcurso y en el desarrollo de esto en el tiempo y no solo con las cuentas públicas. Ahora, normalmente la cuenta pública supone una mejora, dado que es una buena vitrina para el presidente, una mejora en su aprobación, pero no, en general no es un punto de inflexión. Un punto de inflexión supone que uno mejora la aprobación y de ahí sigue subiendo, mantiene lo que ganó, pero en general son más bien movimientos cortitos, olas, que van y vienen, y la gente evalúa los gobiernos en el mediano y largo plazo. Sí. ¿Y qué tan importante... ¿qué tan importantes son o qué hitos son los que tienen que marcar o se espera que marque aquí el presidente? Porque ya hemos dicho que seguridad, economía. ¿Es seguridad y economía? A ver, yo creo que dos cosas. Uno, en lo grueso el gobierno ya logró instalar la idea de que tiene un plan en materia de economía o de crecimiento económico, si ustedes quieren, que a alguna gente podrá gustarle, a otros podrá no gustarle, se podrá decir que va a generar lo virtuoso que tiene, que proyecta o no, pero hay un plan en concreto. En materia de seguridad, en materia de orden, de acoto a la delincuencia, etcétera, la gente siente que no hay un plan. Entonces, y que de alguna manera, y ahí está el gran riesgo que tiene el gobierno de que su promesa original, su promesa de campaña, que era terminar con la delincuencia o ordenar el país en materia de seguridad, de orden migratorio, eso empiece a desvanecerse y que la ciudadanía diga, pucha, aquí, o el grueso de la gente diga, aquí parece que nos pasaron gato por liebre. Entonces, más allá de que obviamente el gobierno va a hablar mucho de economía y le va a poner foco a su mega reforma, porque tiene muchas expectativas, el gobierno tiene en esta cuenta pública que contarle al país qué va a hacer en materia de seguridad y de alguna manera recuperar la confianza ciudadana en cuanto que el gobierno está encima del tema y que es un tema relevante, porque de lo contrario arriesga a que la desilusión, la frustración y de ahí la rabia se articula en torno a lo que la gente podría decir que fue una promesa vacía. Y por otro lado, creo que en materia sectoriales el tema de salud debiera ser uno de los ejes centrales. Este gobierno tiene que centrarse en sus dos promesas principales, economía, crecimiento económico y seguridad, pero también tiene que gestionar en otras materias. Sin duda, salud es una de ellas. Sí. Cristian Valdivieso, tú señalas bien los ejes centrales del gobierno y las razones por las que llegó a la moneda son economía y son seguridad. Antes de entrar a seguridad, CADEM, otra de las encuestadoras de este fin de semana, planteaba algo que es bien interesante, que la ciudadanía está mirando, dice el 59%, está mirando como con más atención si hay propuestas del presidente para impulsar medidas para bajar el costo de las familias, el costo de vida.
mucho más que es por las prioridades económicas como reducir el gasto fiscal, ¿no es cierto?, ordenar las finanzas del Estado. O sea, la apuesta del gobierno por esta mega reforma no parece ir en línea con lo que la ciudadanía quiere, que es como que el agobio, ¿no es cierto?, de sus cuentas cotidianas del día a día. ¿Cómo hacer el ajuste ahí, en lo económico? Entre el discurso de la macroeconomía con el costo de la vida de las personas, ¿no es cierto?, que ha aumentado y que probablemente junio suba la UEF, suba el kilo de pan, es decir, no hayan buenas noticias en esa línea. Sí, efectivamente. Ahora, para ser completamente transparente, la mega reforma nunca ha prometido que iba a bajar el costo de la vida. Lo que sí promete, y eso es lo que el gobierno tiene que lograr instalar para conseguir apoyo, lo que promete es que va a generar más empleo y que va a generar más reactivación económica y más inversión. Pero bajar el costo de la vida es algo que no ofrece y que no puede ofrecer nadie, porque es muy complejo. Entonces, el gran tema es si la gente logra confiar en que la mega reforma va a generar empleo. Y desde ahí es donde el gobierno tiene que intentar empujar su mega reforma de manera que la gente piense que o sienta y confíe en que el gobierno está bien intencionado, bien orientado a que el empleo va a ser virtuoso y en la medida que haya más inversión va a haber más empleo y eso va a generar más plata para la gente y mejores oportunidades de sueldo. Pero el gran tema, creo yo, ahí es que entre que se apruebe la mega reforma, que esto no se va a aprobar en el muy corto plazo, y que esa mega reforma tenga fruto, de resultados, tenga fruto y la gente lo sienta en el bolsillo, el gobierno tiene que tener un plan y un proyecto para ir acompañando a la ciudadanía. Y ahí hay que ver cómo se da eso, porque efectivamente, y ahí voy a lo que dices tú, la liquidez hoy día, la plata, está siendo un gran tema y una preocupación central de la gente porque no se está pudiendo llegar a fin de mes y lo que hemos visto es que el desempleo está aumentando y que las cifras no son halagüeñas y con una inflación que no vamos a decir que está desatada porque es cosa de mirar después detrás de la cordillera, pero una inflación que es mayor a la que se había prometido. Bueno, la plata no alcanza. Que están todos ocupados en la palabra confiar. Tú dices, ojalá, la ciudadanía tiene que confiar que este gran proyecto de ley de reconstrucción nacional en algún momento va a llegar. Pero la palabra confianza es probablemente el tema que a lo mejor está en juego. Según la encuesta Criteria, hay, ¿no es cierto?, una percepción de la ciudadanía de que el tema de seguridad, el gobierno no tiene un plan, que está improvisando. Estoy mirando, el 45% lo ve así. El 12% estima que sí existe una estrategia definida en esta materia, pero ¿hay confianza en que el gobierno puede revertir el tema de seguridad? Porque hoy día ese va a ser uno de los temas centrales donde todos vamos a poner la atención. ¿Cuáles van a ser las propuestas en seguridad? Exacto, por eso yo decía, Claudia, que si bien la gente está muy expectante respecto de temas concretos en materia económica, que yo creo que no va a haber, porque no me imagino que hoy día van a anunciar que va a bajar el costo de la vida, porque eso es realismo mágico, y a no ser que anuncien algún tipo de bono, pero lo veo contradictorio, si tú quieres, con lo que ha dicho el ministro Quiroz y con lo que ha planteado el presidente. La gente está expectante en materia de economía. También es cierto que donde hay más dudas respecto de que el gobierno tenga un plan, tenga un proyecto, es en materia de seguridad. De hecho, si uno mira los datos de la encuesta Criteria ayer, el presidente en sus atributos personales y en la gestión del gobierno no baja mucho o relevantemente en materia económica. Donde baja prácticamente un escalón completo es en que tiene un plan de seguridad y en que está capacitado para enfrentar la delincuencia. Entonces, el gobierno tiene que poner ahí el foco y no solo el relato, sino que también el proyecto, las medidas y el cómo va a ir evaluando y gestionando en materia de seguridad, porque es ahí donde se está produciendo la duda. En materia de economía, de crecimiento económico, hay un punto de pregunta, si ustedes quieren, en la opinión pública, pero hay un acto, ¿verdad?, o una entrega de confianza todavía en el gobierno, que ven que el gobierno está haciendo algo, está moviendo las cosas. De hecho, si ustedes miran la pregunta respecto de si la mega reforma va a ser más bien positiva o más bien negativa, la gente cree que va a ser más bien positiva. O sea, tiene esperanza, tiene expectativas puestas ahí, independiente de que la reforma sea vista más para las grandes empresas, pero la gente cree que le va a llegar. Y hay una esperanza sembrada en eso, y por lo tanto ahí es donde el gobierno va a tener que ver cómo hace para que los frutos de esa mega reforma lleguen, la gente los acompañe en el tiempo, porque la propuesta, porque la idea o el proyecto del gobierno es que
cuando estemos más cerca de las elecciones, en casi 2 años más, empiece ya la gente a notar los frutos de la mega reforma y la plata en el bolsillo. La pregunta es cómo la gente soporta 2 años, porque es difícil mantener la ilusión de que efectivamente va a haber una reforma que va a cambiar el orden de las cosas en materia económica por 2 años. Usted escucha al director de Criteria, Cristian Valdivieso, conversando con Pauta de Análisis. Esta pregunta quizás se conecta con lo que acabas de decir. El presidente parece que le metió cargo a la cuenta de ahorro con todo, al comienzo, con lo de las bencinas y todo eso, ¿no? Bajó 15, 17 puntos. Podría ser una posibilidad, y no sé si eso va contra sus propios principios, ¿no? Su forma de ver las cosas, que anuncie cuestiones que vayan en ese intertanto de los 2 años de cuando pudiese verse fruto, es decir, algo más de fácil digestión, por decirlo de alguna manera. Yo lo veo difícil hoy día, porque el foco del gobierno está puesto en que las arcas fiscales están prácticamente vacías. Es cosa de ver el informe de las finanzas públicas y cómo fue mostrado por el gobierno. Por lo tanto, se ve complejo ahí. Ahora, yo creo, Gerardo, que el tema del alza de las bencinas o la nueva aplicación del MEPCO es el dispositivo que generó una molestia o una inquietud en la ciudadanía y que hizo que el gobierno bajara. Pero lo que hay de fondo no es en el dispositivo, es la duda que se sembró por el mal manejo comunicacional respecto de que este gobierno quiere o no quiere terminar con ciertos beneficios sociales. Ese es el problema de fondo que enfrenta el gobierno en esta materia. No es el alza de las bencinas en particular. Es que ese señal generó la idea de que el gobierno quiere reducir gastos, pero afectando eventualmente ciertos beneficios sociales. Y es ahí donde el gobierno tiene que dar señales muy claras en esa materia, porque lo de la bencina evidentemente puede incluso ser entendido, puede generar rabia, puede generar molestia, pero puede ser incluso puntual. Pero el punto es que se instaló una suerte de duda respecto de materias como beneficios sociales de distinto orden, y eso es lo que creo yo ha sostenido una cierta desafección mayoritaria con el gobierno. Llegar a los niveles de desaprobación que está teniendo el gobierno en esta cuenta pública, a 90 días de haber asumido, ¿es el rango normal? Estamos hablando, ¿no es cierto? Algunas encuestas hablan de un 36, otros de un 31, en el margen, digamos. Esta es la aprobación, la desaprobación con que normalmente los gobiernos empiezan a alcanzar a los pocos meses de haber asumido, o aquí hay una baja más pronunciada, a tu juicio. No, yo creo, a ver, 2 cosas. Uno, primero, ningún gobierno en el mundo le está haciendo fácil gobernar. Por eso da digo. otra conversación, porque la democracia y toda la institucionalidad está siendo cuestionada y por lo tanto es difícil gobernar para cualquiera y por lo tanto pretender gobernar con mucha más, o con más aprobación que desaprobación es algo muy complejo, a no ser que tú seas un populista de libro y lo que estés haciendo es entregarle regalos a la gente que finalmente pueden terminar siendo regalos envenenados. Pero creo que este gobierno ha bajado más de lo que se esperaba que bajara, en la medida de que el contexto social no ha cambiado respecto del contexto que había cuando el gobierno hizo campaña y las razones por las cuales fue elegido. Es decir, si la ciudadanía lo que busca es seguridad, crecimiento económico, orden y de alguna manera reactivación económica, eso es exactamente lo que el gobierno ofreció. Y por lo tanto lo que es raro o lo que no calza, si tú quieres, es que el gobierno haya bajado cuando efectivamente está ofreciendo lo que la gente está demandando, ¿ya? Y eso es un problema que el gobierno tiene que enfrentar. Y al mismo tiempo, porque hago el paréntesis, en la época del presidente Boric, el presidente Boric empezó a caer, pero el contexto en el que gobernó empezó a cambiar radicalmente respecto de lo que había sido la campaña. Aquí el contexto no ha cambiado. Entonces, ese es el gran problema, el problema que tiene este gobierno, que siendo que ofrece lo que la gente quiere, la gente no le está creyendo que sea capaz de entregarlo. Pero también es el halo de esperanza que tiene este gobierno, porque en la medida que logre reconectar su promesa original con lo que la gente sigue demandando, porque el contexto no ha cambiado, el gobierno debiera tener un reimpulso o podría tener un reimpulso. Usted escucha a Cristian Valdivieso, director de Criteria, conversando con Pauta de Análisis. El barco zozobra cuando empiezan a caer el apoyo y hay problemas con las expectativas, como decías, y también con la credibilidad de lo que pueda lograr. Pero la oposición no logra captar esto, es decir, no le va bien al gobierno, pero a la oposición no le va mejor. Entonces, no sé si eso, cuánto margen le sigue dando al gobierno, porque la oposición en esto no avanza nada, no logra capturar
ni credibilidad, ni confianza, ni plantea una propuesta que la gente ya se esté alineando con ella. Por eso decía, y eso lleva de nuevo agua al molino del argumento el que tenía antes Gerardo, porque no ha cambiado el contexto y tampoco hay una oposición que esté fortalecida. Es decir, el gobierno tiene de alguna manera todo para poder estar en una mejor posición frente a la opinión pública. Tiene oferta y calza con la demanda que hay en la sociedad, y al mismo tiempo no hay otros oferentes atractivos. Ahora, lo que uno sí ve es que durante este tiempo se ha seguido polarizando la percepción que la gente tiene de las izquierdas y la derecha, del gobierno y la oposición, y por lo tanto, si uno mira por dónde podría empezar a encauzarse el malestar ahora, mi opinión es que, y hoy día vamos a ver, hoy día hay convocatoria a manifestaciones, también es un punto a observar, pero mi opinión por ahora es que el malestar se va a encauzar en la deriva más bien populista, de distintos signos, y donde la gente termina de molestarse ya no solo con la centroizquierda, con la centroderecha, sino que con la izquierda, con la derecha y con todo ese espectro político, y empieza a buscar o a hacer eco de derivas más bien populistas. ¿Ya? Y yo creo que, y eso no, independientemente del partido y de quien venga. Si el gobierno logra aprobar la mega reforma, pero de la mano lleva en paralelo un proyecto que descuenta el IVA en ciertos productos, bueno, nada me hace pensar de que después el Congreso empiece a generar proyectos de ley para bajar el IVA a otros productos. Bueno, es parte del acuerdo. Bueno, eso es parte del acuerdo con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados en torno a esta mega reforma o ley de reconstrucción, la baja del IVA, ¿no es cierto?, de pañales y medicamentos. Pero un punto, Cristian Valdivieso, cuando ayer el presidente José Antonio Kast, en entrevista con El Mercurio, decía, yo sé que hay muchas expectativas, digamos, las expectativas no nacen solas, tienen que ver con las promesas que uno hace. Y todos sabemos que muchas expectativas, cuando no se cumplen, frustran. No es que crecieron solas. Cuando uno hace muchas promesas, se genera una expectativa. La pregunta es, él llama a la esperanza. ¿Ese es el mensaje, a tu juicio, que tiene que ver con lo que están señalando las encuestas? Generar, ¿no es cierto?, una invitación a la esperanza, a volver a creer, a no desesperanzarse. ¿Será eso lo que el gobierno quiere activar en la ciudadanía? Claro, yo creo que el gobierno eso es lo que quiere, y me parece que es lo correcto. Ahora, el llamado no es a la esperanza. La esperanza es una consecuencia, no es una causa, y por lo tanto lo que vamos a ver hoy día en la cuenta pública y lo que puede activar o no la esperanza es qué es lo que va a ofrecer el gobierno y cómo pretende recuperar la esperanza. Es decir, cuáles son los proyectos concretos que va a ingresar, que va a trabajar y la oferta que le va a hacer al país para que el país recupere la esperanza. Porque si hay algo que no funciona en estos tiempos, menos desde la política, por la crisis institucional que vivimos y el descrédito en general, es hacer llamados genéricos. Entonces la esperanza por sí sola no va a recuperarse de la mano de ningún presidente, ni fuera este o fuera otro. La esperanza se puede recuperar de la mano de un proyecto, un relato, una narrativa, pero también una materialización concreta respecto de qué es lo que se va a ofrecer y cómo se va a hacer. Qué interesante eso. Tu última idea me parece muy interesante porque al final tú dices que son hechos que producen esperanza, no esperanza para que se produzcan posteriormente los hechos. Estamos al revés, ¿no? La esperanza solo se produce mágicamente, si ustedes quieren, en el periodo electoral. Es decir, cuando la gente piensa que va a cambiar el gobierno y que ahí hay algo que sea concreto o sea artificioso, lo que sea, pero hay algo que el cambio en sí mismo genere esperanza. Y eso es un tema súper relevante porque el país, y con esto cierro porque esto es importante, el país se acostumbró los últimos 6 años a tener elecciones periódicamente. Y las elecciones, a pesar de que dificultaban los proyectos de gobierno, también descomprimían y volvían a generar una suerte de esperanza. Sí. Ojo ahí, porque eran una manera también, las elecciones también son formas de expresión de protesta, de alguna manera, que empiezan, que esta vez no van a haber por 2 años más, por lo menos. En ese sentido, y tenemos que cerrar eso, sí, Cristian Valdivieso, es complejo también que el presidente pida esperanza, porque también puede generar expectativa. Yo creo que, claro, yo creo que lo que hace es que cuando el presidente pide esperanza, la gente, yo creo que ese llamado no lo toca. Lo que lo va a tocar es lo que el presidente ofrezca concretamente y que diga, cóbrenme esto en cierto tiempo, los plazos que me pongo y las metas que propongo para ir logrando. Y cómo la narrativa permite ir acompañando esa gestión concreta para llegar a ciertas metas. Cristian Valdivieso, te agradecemos mucho esta conversación. Eres muy amable. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Qué gusto. Gracias, Cristian. Chau.